En el siguiente trabajo de investigación haremos la aplicación de ecuaciones diferenciales para aplicar la solución analítica de circuitos eléctricos corrientes continuas. Se los denomina así porque es una corriente que fluye en un solo sentido. Un circuito RLC, denominado así porque consta de elementos pasivos como R, que hace referencia a la resistencia, C haciendo referencia a los condensadores y L haciendo referencia a las bobinas, y contiene una fuente de alimentación. La resistencia representa lo opuesto al flujo de corriente y bobina en el retraso en el campo de magnitud de la carga. Acumulación del condensador. Considerando un caso más simple en un circuito RLC que funciona en corrientes continuas, es decir, conectando una fuente de alimentación que suministre un voltaje constante en el circuito a lo largo del tiempo. Antes de analizar las corrientes que fluyen a través de ello, echemos un vistazo en algunas de las características de estos elementos que nos ayudan a conciliar. La presencia de inductancias y capacitancias en el mismo circuito producen por lo menos un sistema en segundo orden, es decir, un sistema caracterizado por una ecuación diferencial lineal que incluye la derivada en segundo orden. Cuando un inductor físico se conecta en un paralelo a un capacitador y un inductor tiene asociado en el mismo resistencia no nula, la red resultante tendrá un circuito equivalente a RLC y serán paralelas para un tiempo que sea menor a un tiempo sub cero. Y para la solución de estas ecuaciones diferenciales aplicaremos la ley de corrientes de Kirchhoff. A continuación, mi compañero les dará a conocer cómo se obtienen las siguientes ecuaciones para la solución de corrientes eléctricas en corrientes continuas. Comienza. Bueno, buscando un modelo para resolver ecuaciones diferenciales en circuitos eléctricos, obtenemos la siguiente ecuación, en el cual vemos que esta ecuación hace referencia a la resistencia, en el cual, como ya sabemos, la resistencia son todos los elementos que se oponen al paso de corriente, en el cual vemos que la L representa la longitud y la S vemos que representa la sección. Dicho modelado se dispersa y se clasifica en otra que vemos a continuación, que es el voltaje, en el cual vemos que el voltaje es otra de las más importantes para la resolución de ecuaciones, en el cual vemos que es el voltaje de caída del potencial en la resistencia debido al paso de corriente. Dicho modelado se deriva a otra ecuación que también es importante, que es la potencia, en el cual vemos que la potencia vemos que es importante y es la disipada en la resistencia en función de la caída del potencial en la misma. Vemos que la potencia, al observar este valor, nunca va a ser cero, ya que vamos a detallar algunos valores. Continuando con el modelado, vemos otra ecuación que hace referencia al voltaje, en el cual esta expresión detalla y nos dice que es el potencial incluido en la bobina por las leyes de Zen, y viene dado en esta expresión, en el cual son importantes para transportar corriente. Continuando con esto, vemos que tenemos otra ecuación que es P, en el cual vemos que esto es la potencia absorbida o transmitida por la bobina, ya que hace referencia a la transportación de corriente eléctrica. Y vemos que esto es la variación del flujo magnético, es decir, la amplitud establece un voltaje que retrasa, en el cual no puede evitar la variación de la amplitud. Dicho modelado hace referencia a otra expresión que es la condensación, o como llamamos condensador, en el cual vemos que es la siguiente fórmula que detalla, en el cual al derivar obtenemos la siguiente, en el cual vemos que es el voltaje dado la igualdad a la integral multiplicada por I sobre derivada sobre C, en el cual vemos que el condensador
nos quiere decir y explica que son todos los elementos del circuito eléctrico donde se almacena y cede corriente, en el cual este modelado va a seguir continuando mi compañero, en el cual va a detallar cómo es el modelado. Gracias. Vamos a ver un poco de fórmulas sobre el circuito eléctrico. Dice, donde Q es la carga acumulada. Recordemos, para esto es necesario saber identificar cada una de las partes de la fórmula. Entonces, dice, donde Q es la carga acumulada en las placas C y B, en el potencial entre ellas. La potencia de este elemento viene como el potencial es igual a diferencia, o mejor dicho, voltaje por la intensidad, y esto es igual a voltaje por el condensador por la derivada de dB sobre dt. Y esto al mismo tiempo es igual a d sobre dt multiplicado por un medio del condensador por el voltaje al cuadrado, donde I se obtiene de la forma diferencial de C, que es igual a dQ sobre dB. Entonces, para nosotros como matemáticos o como físicos, es necesario saber cada una de las fórmulas, ya que nos agilita para poder resolver los problemas, ya sea físicos o matemáticos. Sin estas partes de la fórmula, sin saber conocer estos, no vamos a poder resolver. Entonces, como recomendación para nosotros mismos es saber identificar. Entonces, con estos antecedentes nosotros hemos resuelto algunos problemas que hemos planteado. Entonces, también como matemáticos también podremos resolver a futuro todas las ecuaciones diferenciales aplicadas en el campo, ya sea de la física, de la matemática. Ahora, dependiendo de las magnitudes de alfa y del punto inicial, la solución será de una manera u otra. Hay tres formas. La primera, si alfa es mayor que el punto inicial, las soluciones serán reales y distintas al signo negativo. Sabemos que la caída de la potencia en el circuito es como en una ecuación, que al instante donde el tiempo es igual a cero, el condensador no permite un cambio brusco de voltaje y la bobina no permite un cambio brusco en la intensidad. Y la resistencia se hace cero. Por lo tanto, el único elemento, el que hay la potencia, es la bobina. Con estas condiciones, la ecuación 8 se simplifica a la ecuación que vemos en la pantalla. Haciendo uso de la relación trigonométrica del seno, la solución final se dice que es sobreamortiguada y queda como podemos ver a continuación. Podemos observar la figura donde representamos la intensidad frente al tiempo. En este caso es sobreamortiguada. La segunda condición nos dice que si alfa es igual al punto inicial, las soluciones serán reales e iguales y también de signo negativo para estas condiciones. La solución de la ecuación diferencial está escrita en la pantalla. Hallamos las constantes siguiendo el mismo razonamiento que en el apartado anterior, en donde el tiempo era igual a cero. De la tercera forma, sabemos que si alfa es menor al punto inicial, las soluciones serán imaginarias y complementarias, por lo tanto las soluciones son de la siguiente forma. Al derivar esto con el tiempo, obtenemos la siguiente ecuación que podemos observar. Por lo tanto, la solución de este caso se dice que es subamortiguada. Podemos observar la figura y la representación de la intensidad frente al tiempo, en este caso, subamortiguado. En los tres casos, como era de esperar, notamos que la fuerza aumenta bruscamente y que los circuitos están conectados entre sí. En los dos extremos, inmediatamente después de conectar el circuito, la resistencia cae bruscamente, que tiende a cero debido al factor de amortiguación de RL y C. Esta disminución puede ser más rápida y más lenta dependiendo de la relación. En el segundo caso también se evalúa la valoración y disminución del signo de magnitud a lo largo del tiempo. La relación entre los valores de RL y C